y voy a compartirles la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, entonces, la clase pasada lo que terminamos fue acerca del punto de operación. Hablamos que era el punto en el cual teníamos cierta tensión VGS en nuestro transistor, cierta corriente IDQ en nuestro transistor y cierto VDSQ en nuestro transistor. Eso quiere decir que podíamos llevar al transistor a cualquier punto sobre la curva de transferencia. Esa era la idea. ¿Para qué llevarlo a cualquiera de esos puntos? Porque dependiendo de esos puntos podrían ser diferentes aplicaciones y vimos más o menos qué aplicaciones podía tener en diferentes áreas, tanto en digitales como amplificadores y como en microelectrónica. Entonces, después de decir para qué nos servía el punto Q, vamos a hablar ahora de un último valor que es importante en los transistores de efecto campo, que se llama la transconductancia. La transconductancia se define como el cambio de la corriente y en términos de los cambios en UGS. O podríamos pensarla en vez de tan simple como un cambio, mucho más inclusivo y pensar en derivadas. El cambio de la corriente en términos de UGS. Este dato es un dato que nos permite saber cómo se está comportando el transistor en cierto punto de operación, porque esto es evaluado en el punto de operación. Esta derivada es evaluada en el punto Q. Entonces, una forma muy sencilla de entender que la transconductancia es decir, ok, la transconductancia nos da una medida de cuánto control tengo sobre ID. Prácticamente que eso es lo que nos quiere decir en el fondo. ¿Cuánto control estoy teniendo sobre ID? Si la ID está cambiando mucho ante cambios en VGS o si la ID está cambiando poco ante cambios en VGS. ¿Ok? Entonces, si volvemos a poner la curva característica, por ejemplo, de un JFET de canal N, que fue el primer transistor que vimos, es un JFET canal N, pues nosotros si analizamos su curva de transferencia, tenemos VGS, y tenemos ID, aquí tenemos IDSS, y la curva vendría a ser algo así. Y aquí tenemos VGS off. Ok. Entonces, si de casualidad nosotros estuviéramos en este punto de operación, ya sea porque nuestro circuito externo nos llevó al transistor a ese punto de operación, si yo calculara la GM sería como ver la pendiente que existe justo en este punto, que sería una pendiente como así, ahí tangente a la curva. ¿Ok? Ok, eso significaría que tenemos ahí esa pendiente me indica ese GM, esa transconductancia. Si tuviéramos otro punto de operación distinto, como por ejemplo otro aquí, en otra parte de la curva, vean que si saco su pendiente, vamos a truquearla un poquito, ¿verdad? Me quedó como muy igual. Ahí.
Si saco su pendiente, vean que esta pendiente es más grande, es más como más inclinada hacia arriba. Eso significa que es más grande esa pendiente. Entonces, el punto en el cual yo trabaje de la curva indica qué tan alto puede ser esa transconductancia. ¿Y para qué me sirve la transconductancia? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos análisis en corriente alterna. ¿Para qué sirve? Pero ya sabemos qué es. Es una medida de cuánto está cambiando el ID en términos de cuánto cambia el VGS. Entre más alto estemos en la curva, más, más alto es el valor de la transconductancia. Vale la pena mencionar que la transconductancia tiene unidades de ohms a la -1. De hecho, si lo notan, es una corriente entre una tensión y los ohms son tensión sobre corriente. Entonces es como el inverso, la transconductancia. Listo. Ahora, ¿cómo se calcula la transconductancia? ¿Cómo tengo yo un valor de transconductancia? ¿Cómo tengo yo un valor de la pendiente ahí? Entonces, para JFETs y MOSFETs decrementales, de canal N, sabemos que su ecuación de Shockley es la siguiente. ID es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Recuerden, este VGS off es un valor del fabricante, al igual que el IDSS. Entonces, si derivo esto con respecto a VGS, eso sería lo mismo a... Esta es una constante que multiplica todo esto. Entonces, la mantengo ahí. Hago la derivada de todo esto, que sería bajar este 2 y volver a escribir lo mismo. Y después me hace falta multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, porque por regla de la cadena sería así. La derivada de lo de adentro sería así. Entonces sería la derivada de la ecuación de choque. Si reacomodo esto un poquito, porque este 0 no hace nada y este -1 estaría multiplicando, pues esto de aquí. Esto lo puedo reducir a... Ok, aquí está derivada, casi me como... Ah, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Sí, todo está bien, todo está bien. Ah, entonces lo voy a reescribir. Y esto sería menos VGSO. Listo. Y tomando en cuenta que es de canal N, recordar esto es, este VGS off es negativo. Recuerden, esto es negativo para canal N. Y este también. Para que uno tenga cuidado ahí con los signos, ¿verdad? Ok, eso sería GM, esto de aquí. Entonces así, con este formulazo es cómo se calcula ese GM. Que como les dije, solo va a ser útil cuando hablemos de corriente alterna en los transistores. ¿Cómo sería ese GM para los transistores MOSFET incrementales? Bueno, si hablamos de los transistores MOSFET incrementales, ¿verdad? Que es una clase que los últimos que vimos. Recordemos, ID era igual a K, que era la constante de conducción. Y derivando sería la derivada de ID con respecto a VGS. Y eso sería igual a 2K VGS menos VT
por 1. Y eso sería igual, GM es igual a 2K VGSQ menos VT. Ok, y ese sería el GM para los MOSFETs incrementales. Ok, esto es importante detallarlo. Aquí importante. Vean que solo nos analizamos para los de canal N. ¿Cómo es para los de canal P? Que ese es para los de canal P. La ecuación es la misma. La diferencia es que el GM para canal N es positivo y el GM para canal P es negativo. Y esto es para todos los FET. Para toda la familia de los FET, los JFET, los MOSFET, incrementales y decrementales. Entonces, las fórmulas que acabamos de ver son las mismas, nada más que hay que entender que como el VT es positivo o negativo, dependiendo del tipo de transistor que sea, pues así es como va a ser el signo del GM. Porque como habla de su pendiente, y pues las pendientes de los canal N normalmente son crecientes y las pendientes de los canal P normalmente son decrecientes. Y lo podrán ver durante todo lo que hemos estudiado el cuaderno. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces ahora sí, vamos a ver circuitos alrededor de los transistores. A esos circuitos alrededor de los transistores que polarizan el transistor en DC, le llamamos redes de polarización. Entonces, redes de polarización de transistores FET. Entonces, como lo acabo de mencionar, son circuitos con resistores, capacitores o inductores que, y fuentes DC que llevan al transistor al punto Q. Ok, entonces siempre igual, vamos a suponer que cuando hagamos análisis de redes de transistores, VDS siempre va a ser mayor a VDS SAT. ¿Para qué? Para decir que nosotros estamos trabajando, si está la curva característica, que es como así, decir que nosotros estamos trabajando en esta zona. En esta zona, este sería el VDSQ. Estamos trabajando en esta zona donde ya estamos en la zona de saturación. Okay, ¿se acuerdan de esa curva? Ok, entonces, recuerden, cuando hagamos redes de polarización, esto lo tienen que quedar bien grabado. Nosotros andamos buscando dos cosas. Buscamos conocer el VGSQ y buscamos conocer el IDQ.
Esas son las dos cosas que estamos buscando. ¿A partir de qué ecuaciones las vamos a conseguir? Que como todo es matemática, ¿verdad? Tienen que conseguirse a punta de ecuaciones. Bueno, a punta, como son dos incógnitas, necesitamos mínimo dos ecuaciones para solucionarlo. Entonces, las dos ecuaciones les vamos a llamar una, la ecuación de Shockley, que como yo ya se las enseñé, imagínense, ya les hice la mitad de todo el trabajo de los ejercicios. Ya tienen la ecuación de Shockley. Entonces, esa es la primera ecuación que necesitan. Y la segunda ecuación le vamos a llamar recta de carga. Esta ya la conocen, ya la conocemos. Y ahí se obtiene el circuito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la primera configuración de un transistor FET. Se llama autopolarización, esta configuración. Entonces, aquí pongan configuraciones de polarización y la A sería autopolarización. Entonces, el circuito alrededor de un FET, cuando estamos hablando de autopolarización, viene a ser el siguiente. Tenemos aquí el transistor, voy a hacerlo con un transistor FET de canal N, pero sería lo mismo para cualquier otro transistor. Ok, ese es nuestro circuito. Entonces, solo para recordar todo lo que hemos aprendido como en 3 clases seguidas de teoría, es que por aquí pasa una corriente que se llama IDS, que es la misma que IDE y que es la misma que IS. O sea, la corriente que fluye por este transistor pasa por por esta resistencia, pasa por este transistor y pasa por RS. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Hemos aprendido que la corriente que entra aquí, IG, vale 0. Ok, eso es algo que también hemos aprendido. Y teóricamente, ¿qué otras cosas hemos aprendido? Bueno, para cuando resolvamos estos ejercicios, siempre vamos a asumir que uno, conocemos VGS off e IDS. Vamos, son los datos que nos da el fabricante, entonces deberíamos conocerlos. Conocemos RD, RG, RS y VD. Porque son los datos que nos van a dar en nuestro ejercicio, ¿verdad? La fuente de alimentación, el valor de los resistores, valor de estas resistencias. Entonces, eso normalmente lo sabemos. Y lo otro que siempre tenemos que recordar es que estamos en zona de saturación. Okay. Entonces, esas 3 cosas siempre hay que llevarlas en la mente. Y una vez más, si les pregunto a ustedes, ¿qué estábamos buscando? ¿Qué necesitábamos encontrar para encontrar el punto de operación? 2 ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Era lo de Shockley y lo de la recta de carga. Exacto, muy bien. La primera era la ecuación de Shockley, que en teoría, como conocemos VGS off y conocemos IDS off, pues tenemos la ecuación de Shockley, que sería ID es igual a ID SS
1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Si lo ven, esta ecuación es una ecuación que tiene una de las variables que yo quiero encontrar y tiene la otra variable que yo quiero encontrar. Entonces, es la primera ecuación que necesito. Ahora, la segunda ecuación, que se llama la recta de carga, como dijo la compañera, es igual una ecuación de ID en términos de VGS. Es lo mismo que tenemos que llegar a una ecuación que sea cuánto vale ID en términos de VGS y que eso sea nuestra única incógnita. Dos incógnitas. ¿Para qué? Para después hacer un sistema de ecuaciones y tener dos ecuaciones, dos incógnitas y encontrar el valor de VGS Q y de ID Q. Entonces esto es lo que andamos buscando. Una ecuación de ID que dependa de VGS. Y la vamos a obtener siempre a través de pues nuestras famosas LTKs. Entonces hagamos la LTK aquí. La voy a hacer en color verde. Entonces, lo primero es sé que de aquí a aquí está mi VGS, ¿verdad? Porque aquí está el S, está el drain. Entonces de aquí está mi VGS. Entonces voy a hacer esta malla aquí para acá. Entonces hago más menos, más menos, más menos. Porque esa es la dirección que iría la corriente. La corriente iría de aquí hacia allá y la corriente iría de arriba hacia abajo. Entonces así le doy la polaridad. Entonces si hacemos esa LTK, sería VRG es igual a VGS más VDRS. Esa sería mi LTK. ¿Todo el mundo la vio? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hacemos esa LTK. Ahora, vean qué fácil este primer autopolarización, porque entonces UR6, URG, que es lo mismo a IG por RG. Eso es igual a VGS más VDRS. VRS, ¿cuánto es? ID por RS. Listo. Ahora, ¿cuánto vale esto? Esto vale 0, porque esa corriente es 0, ¿lo ven? Entonces, todo esto vale 0, entonces me queda 0 es igual a VGS más ID por RS. Eso quiere decir que aquí ya encontramos nuestra ecuación ID. ID sería igual a menos 1 sobre R por VGS. Si lo ven, esta es una recta, es una ecuación lineal. Este es nuestro X, este es nuestro Y y esta es nuestra pendiente. Y normalmente estas rectas de carga poseen, si el transistor es de tipo N, es una recta decreciente. Y si el transistor es de tipo P, normalmente es una recta creciente. Así es como es lo normal. Entonces, ahora que tenemos las dos ecuaciones, porque vean que este RS yo lo conozco, entonces yo conozco esta ecuación, todas sus variables, excepto la X y la Y, e igual a esta, conozco todas sus variables excepto la X y la Y. Entonces ahora lo único que me queda es encontrar la solución a esas dos ecuaciones. Hay dos métodos, ¿verdad? Hay dos métodos. ¿Cuál sería el primero? Entonces el primero es el método gráfico. Donde, pues si yo en una misma ecuación que está hecha a escala, ¿verdad? Todo tiene que estar a escala. Yo grafico la ecuación de Shockley. Estaría ahí estaría VGS. Estaría VGS off. Yo grafico la ecuación de Shockley y luego grafico esta otra ecuación. Sería como algo como así. Una pendiente de menos 1 sobre R. Ese punto donde se intersecan ambas curvas, ese va a ser mi famoso I de Q y VGSQ. Ese sería el método gráfico. Haciendo toda escala, la gráfica la pongo a escala, pongo las dos rectas a escala en la misma gráfica y el punto donde se intersequen, ese es el punto de operación. Chivísima.
¿Ok? Ese sería el método gráfico, pero como no siempre tenemos la oportunidad de dibujar a escala, o eso conlleva mucho tiempo, también podemos hacerlo a través del método numérico, donde tenemos un sistema a resolver de dos ecuaciones. Y d es igual a I TSS por 1 menos VGS entre VGS off al cuadrado, y la otra ecuación que nos quedaría es ID es igual a menos 1 sobre RS por VGS. Ok, entonces esas son mis dos ecuaciones. Si lo ven, la solución podría hacerla mediante sustitución y sustituir ese ID por VGS, o podría ser una matriz y poner los dos valores, o podría incluso simplemente usar la calculadora y decirle, resuélvame este sistema de ecuaciones. Cualquiera de las tres opciones es válida. Ya va a llegar a este punto es lo que importa en electrónica. Ya la forma en cómo usted resuelva la ecuación, como ya somos niños grandes, pues ya no importa si usted resuelve esa ecuación en computadora o la resuelve a mano, ¿verdad? Da igual. Ya no es como física 1 o física 2 o inclusive física 3 donde hay que demostrar cada cálculo, sino que podemos hacer uso de nuestras herramientas. Entonces vean que es facilísimo ahí encontrar una solución. Pero vean que esto es cuadrático, entonces significa que vamos a tener dos soluciones de VGS y dos soluciones de ID. O dos soluciones de VGS, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Entonces, la solución correcta de VGS es la que corresponde a VGSQ menor que 0, menor o igual a VGS off. Es decir, que si nos dan dos soluciones, una positiva y una negativa, ya sabemos que la respuesta correcta sería la negativa, porque vean que ese VGSQ se encuentra en este rango. Entonces así es como nosotros vamos a discernir, en caso de que tengamos una ecuación cuadrática y nos dé dos soluciones, cuál es el valor que vamos a escoger. Bueno, el que calce dentro de la escala donde él debería estar. Si es uno de canal N, ese VGS se mueve entre 0 y VGS off. Si fuera uno de canal P, ese VGS se mueve entre 0 y VGS off, pero en el rango positivo. Y así para los FET, y así para los MOSFET, y así para los MOSFET incrementales y decrementales. Siempre que tengamos una solución cuadrática, vamos a verificar cuál de las soluciones es la correcta. Y recuerden, según el transistor, así sé cuál es la zona de operación que debería tener. Entonces vean que aquí en este punto ya el ejercicio se resuelve, porque ya solo queda resolver esas ecuaciones y obtiene uno el valor de VGSQ e IDQ cuando obtiene la solución a estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ahora vamos a ver otra configuración. La segunda configuración que vamos a ver se llama por divisor de tensión. Y el circuito vendría a ser el siguiente. Ok, ese es nuestro circuito. Se llama
una red de polarización del JFET por divisor de tensión. Entonces, una vez más, lo voy a escribir aquí por última vez. Entonces, conocemos VS off, E y DSS. Lo segundo es, conocemos VDD, R1, R2, RD y RS, que son pues las variables del circuito. Y tercero, zona de saturación. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez más lo voy a preguntar, ¿qué es lo que andamos buscando? Pregunta para ustedes. Las dos ecuaciones para obtener UGSQ y DQ. Exacto, muy bien. Andamos buscando esas dos ecuaciones para después obtener IDQ y VGSQ. Entonces, la primera ecuación, como ya lo saben, ya la conocen, que es la ecuación de Shockley. Que sería pues la de IDS Ok, ya tenemos la primera ecuación, porque se supone que el fabricante nos tuvo que enseñar VGS off e IDS. Entonces ya tenemos la primera ecuación. La otra ecuación sería la de recta de carga. Y se obtiene de una LTK, ¿verdad? Entonces vamos a obtener la recta de carga. Entonces voy a hacer, aquí es donde los ingenieros en electrónica tienen su ingenio. De todas estas mallas posibles, ¿cuáles son las mallas que me van a dar resultados? Eso solo se obtiene con la práctica. Pero la idea es que no todas las mallas no son útiles a la primera. Puede ser que no sean útiles más adelante o puede ser que no las utilicemos. Eso es lo que pasa a veces con la electrónica. Entonces, voy a hacer las siguientes mallas y ustedes me van a seguir. Si alguno lo dejo perdido, me dice, ¿ok? Entonces, la primera malla que voy a hacer es esta, de VDD, por aquí y por aquí hasta tierra. ¿Está bien? Desde VD me voy por R1, por R2 hasta tierra. Esa malla, si lo ven, sería VDD. Si la corriente va hacia allá, más o menos, más o menos. Entonces sería VDD es igual a VR1 más VR2. ¿Todos entendieron esa malla? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok, perfecto. Entonces vean lo que voy a hacer con esa malla. Porque vean, VR1, ¿qué es? Es la corriente que le voy a llamar I1 por R1. ¿Y VR2 qué es? VR2 es la corriente que le voy a llamar aquí I2 por R1. Por R2. R2. Listo. Entonces significa que VDD es igual a I1 por R1 más I2 por R2. Ahora, haciendo uso de lo que ya conocemos, la corriente que fluye por aquí es la misma. Y la corriente que fluye por aquí es cero. Entonces, si por ahí fluye corriente, significa que la corriente I1 viene por aquí, y si no se va para allá, ¿a dónde le queda irse? Para aquí abajo. Eso significa que I1 es igual a I2. Entonces tenemos que V de D sería igual a I1 por R1 más R2. Y ahora, ¿cuánto valdría esa I1? I1 valdría V de D entre R1 más R2. Ahora que tenemos I1, voy a encontrar VR2. ¿Y por qué voy a elegir encontrar VR2? Porque
por aquí puedo hacer otra malla donde aquí está VGS, ¿lo ven? Entonces esa fue la malicia que yo tuve al haber escogido esta primera malla como la primera malla a analizar. Si yo hubiera escogido esta malla por aquí, me hubiera quedado aquí un VDS que no hubiera podido encontrar. Y entonces me hace un desmadre, porque yo digo, "Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que no sé hacer circuitos?" Y no, sí se sabe. Sí saben ustedes, porque ya probaron circuitos 1. Lo único es, en electrónica, es esa malicia de ir un paso adelante. Entonces, yo voy a coger esta VR2 porque sé que aquí está VGS, y si yo hago esta malla aquí, voy a encontrar la ecuación que quiero. Entonces, por eso voy a encontrar VR2 sería igual a I1 por R2, y eso sería igual a R2 sobre R1 más R2 por VTD. ¿Alguien nota algo interesante con esta ecuación? Ok, lo que División de quería que tensión, me... profe. Dígame. División de tensión. Exacto. Muy bien, Karina, y muy bien, compañero. Parece un divisor de tensión. Exacto. Lo valioso de que esta corriente fuera cero significa que yo pude haber encontrado VR2 mucho más sencillo a través de un divisor de tensión. Por eso se llama por divisor de tensión. Y eso es únicamente lograble gracias a que esta corriente sea cero. Si esta corriente es cero o muy, muy pequeña en comparación de esta I1 que fluiría por aquí, se puede hacer la aproximación del divisor de tensión. Como la corriente es cero, entonces es válido. Entonces vean que llega uno exactamente el mismo resultado. Entonces ya en el futuro, ustedes ya saben, dicen como IG es igual a 0 y 1 es igual a I2 y por lo tanto aquí hay un divisor de tensión. Listo. Entonces vean que ya tenemos VR2. Ahora voy a hacer una segunda malla. Voy a hacer una segunda malla que sería aquí. Entonces vean que aquí está el menos más menos, y aquí sería más menos, porque la corriente lo atraviesa así. ¿Cuál sería esa ecuación? Sería VR2, que ya lo conozco, es igual a VGS más ID por RS. Y vean qué sencillo, porque ya aquí esto lo conozco, ID es lo que ando buscando, VGS es lo que ando buscando, y VR2 es todo esto, que depende de valores que yo ya conozco. Entonces fácilmente puedo decir que ID es igual a VR2 menos VGS entre RS. Es decir, R2 sobre R1 más R2 por RS, VD menos VGS sobre RS. Y ahí está mi segunda ecuación, que si lo notan una vez más, es una ecuación lineal. ¿Lo ven? Este sería mi X, este sería mi Y, todo esto sería el B, que sería la intersección con el eje Y esta sería mi M, 1 sobre RS. Una vez más, como es un transistor de canal N, esta recta de carga tiene una pendiente negativa. Buenísimo. Entonces, ya cuando llegamos a este punto, nosotros ya resolvimos el ejercicio, porque ya tenemos las dos ecuaciones con las dos incógnitas, ya podríamos solucionarlo, ya sea mediante el método gráfico o mediante solucionar las ecuaciones. Entonces, finalmente, solución sería resolver ese sistema de ecuaciones que ya saben cuáles son. Y la que acabamos de obtener, que sería ID es igual a menos VGS entre RS sobre RS VDD sobre R1 más R2. Genial. Pues más o menos esta ecuación debería, gráficamente, no lo voy a hacer a escala, pero es para que se lleven una idea de cómo se vería. Esta sería nuestra
ecuación de Shockley, esto es VGS. Esto sería ID. Esta gráfica sería como así. Sería IDSS. Sería VGS off. Y la recta de carga lo más seguro es que sea como así. Donde vea que este valor de aquí sería la intersección. Este valor de aquí vale 1 sobre RS, VT, R2 sobre R1 más R2. Este valor de aquí valdría VT, R2 sobre R1 más R2. Y este punto de intersección sería nuestro famoso VGSQ y IDQ. Gráficamente se vería así. Obviamente no lo hice a escala, ¿verdad? Ni siquiera tenemos los valores numéricos como para hacerlo a escala, pero es para que ustedes visualicen cómo se vería. Y ahí uno podría encontrar. Otra sería, pues, solucionar estas ecuaciones. ¿Qué les parece? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok, entonces vean, ya hicieron sus dos primeros circuitos con transistores, al fin, después de como 3 días intensos de materia. Ya hicimos circuitos de nuevo. Entonces ahora hagamos un ejemplo. Vamos a un ejemplo, un ejercicio. Entonces, ejemplo. Encuentre el punto Q para un transistor JFET de y de SS igual 8 miliamperes y VGS igual menos 5 volts. Encuentra además VDS Q y la transconductancia GM. Entonces es el ejercicio. Pregunta para ustedes, ¿ese JFET es de canal N o de canal P? ¿Quién se anima a responder? O deberían decirnos en el ejercicio. Profe, es que se me olvida, pero N, ¿Y por qué sería N? por lo del VGS negativo. Exacto. Muy bien. Aquí es donde nos dijeron es uno de canal N. Excelente, compañera. Entonces ya sabemos eso. Además vamos a ver el dibujo, ¿verdad? Pero era solo para que recordáramos eso. Entonces el dibujo es el mismo circuito que acabamos de estudiar, nada más que ya le vamos a dar valores. Entonces aquí estaría este resistor que tiene un valor de resistencia de 680 ohms. Está este que tiene un valor de 2 kilo ohms. Este tiene un valor de 750 kilo ohms. Y este tiene un valor de 100 kilo ohms. Y VDD es igual a... interesante, ¿cuánto vale VDD? VDD vale 5 volts. Listo, entonces ahí está mi circuito. Bien, bien feíto me quedó, pero ni modo. Si me toca dar de nuevo electrónica 1 en el futuro, ya me dará tiempo de preparar la clase y hacer los circuitos en algún lugar bonito, pero en verano es mucho pedir.
hacer circuitos bonitos y preparar clases. Listo. Entonces tenemos ese circuito. Entonces, como ya sabemos lo que queremos hacer, que es encontrar los puntos de operación, entonces todo el proceso matemático que hicimos hace un rato es el mismo, porque es el mismo circuito, ¿verdad? Entonces no lo voy a repetir, pero sería igual, sacar aquí el divisor de tensión, encontrar cuánto valdría la tensión de este lado para que hiciéramos esta última malla y obtuviéramos una ecuación de VGS y que a la vez tuviera I de Q. Si hago eso, voy a hacer este VR2 sería igual a V de D por R2 entre R1 más R2. Para calcular eso. Si calculo eso, serían 5 por 100 y entre 850. A ver. Esto sería ok. Vamos a ver, yo creo que es que puse mal esta alimentación. Esta alimentación no son 5 volts, son 18 volts o 22 volts. 18 volts. Listo, ahora sí. Entonces, si hacemos ese divisor de tensión, que el sencillo sería 18 por 100 por 100.000 y entre 850.000. Y eso me da aproximadamente 2,12 volts. Ok, entonces ya tenemos ese valor. Ahora, si tuviera que reconstruir con estos datos que me dieron las ecuaciones, que digamos ya sabemos que las sacaríamos de las mallas, tendríamos que I de E igual a 0,008 por 1 menos VGS sobre menos 5 al cuadrado. Aquí hay que siempre fijarse muy bien en los signos. Y este otro lado tendríamos que I de E sería igual a menos 1 sobre 680 VGS más 2,12 sobre 680. Listo. Entonces, voy a resolver esa ecuación. Y si resuelvo esa ecuación, obtengo el punto Q. Donde ese punto Q sería VGSQ, I de Q. Y resolviendo estas dos ecuaciones, obtengo este valor, que sería menos 1,11 volts. Vamos a ponerlo así con punto, que no se confunda. Menos 1,11 volts, que sería mi punto de operación, y 4,84 miliamperes. Ahí. Está bien de solucionar estas dos ecuaciones, ¿verdad? Como les dije, ya sea despejando, o con una matriz, o con la calculadora. Cosas importantes que debo hacer cuando obtengo el punto Q. Verificar que el punto Q esté dentro del rango de VGS off, VGSQ y 0. Vean que este valor está en el medio. Entonces este check. ¿Verdad? Porque está dentro del rango que debería estar. Entonces listo. Ya encuentra el punto Q para un transistor. Listo ya. Ahora nos dice encuentro VDSQ y la transconductancia. Entonces, ¿dónde está ese VDSQ? Es la tensión que hay desde el D hasta el S. Es decir, es la tensión que hay aquí. Entonces, ahora sí,
para encontrar esta VDS, hay que hacer esta otra malla que viene por este lado. Si hago esta malla de este lado, sería lo mismo que una malla así. Y aquí estarían los 680 ohms. Entonces vean que eliminé esto de aquí como para que fuera más fácil de ver y vean que la malla sería VDD es igual a 2K por ID más VDS más 680 por ID. Y vean que ID ya lo conozco. Entonces fácilmente podría despejar que VDS es igual a VDD menos 2K ID menos 680 ID. Eso significa que VDS debería ser, haciendo esos cálculos, VDS debería ser 5,03 volts. Que ya lo conozco todo, entonces vean, ya encontré el VDS-Q, que sería pues ese VDS que estamos trabajando ahí. Cosas que tengo que comprobar cuando obtengo esto. Solo lo voy a hacer una vez en este ejercicio para que ustedes vean que yo no les estaba mintiendo, que estamos trabajando en la zona de saturación. ¿Por qué? Porque si recordamos cómo se calculaba el VDS SAT, era lo mismo que VGS menos VGS off. VGS al que estamos trabajando es menos 1,1 volt y VGS off es menos 5 volts, es decir, menos 1,11 más 5 volts. Y esto me da 3,89 volts. Esa es la tensión de saturación y vean que estamos en 5,03, es decir, estamos mucho más arriba de la tensión de saturación. Si tuviéramos que ver esta curva, estaríamos como por aquí y aquí estaría la saturación. Esto sería VDS y esto sería ID. Así si tuviéramos que ver ese tipo de curva, estamos en una zona de saturación. Entonces, todo está funcionando correctamente. Buenísimo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Y ya lo último que me hace falta es calcular el GM. Que el GM sería solamente hacer un formulazo, ¿verdad? GM es igual a 2 ITSS sobre VGS off por 1 menos VGSQ sobre VGS off. Y para este ejercicio, con los datos que nos ofrecieron, de 8 miliamperes, menos 5 volts, este que ya obtuvimos que es menos 1,11 volts y otra vez menos 5 volts, obtenemos que la transconductancia tiene un valor de 2,49 milisiemens. Siemens es lo mismo que ohms a la menos 1. La unidad se llama Siemens. Sí, como la marca de celulares. Exacto. Siemens. Y completamos el ejercicio. ¿Qué les parece? Está bonito, la verdad, profe. ¿Verdad? No sé complicado y en realidad no sé si está bonito. Profe, una pregunta, esta transconductancia no tiene otro nombre también. Pues sí le llamamos de otro nombre como De hecho, incluso decirle solamente conductancia no es también. no, decirle conductancia no es correcto. O sea, tiene que ser transconductancia, porque eso es lo que nos dice la medida. Digamos, transconductancia significa lo inverso a resistencia, entonces esa es la idea. Ok, sí. Sí, es que Sí, yo he sí, escuchado sí. el término de conductancia, digamos, por la unidad, lo reconocí ahorita.
¿Por que qué? lo había escuchado, por la unidad de los Siemens, lo había escuchado, digamos, para el término de conductancia. Tal vez es en otro lado se usa, pero por ejemplo mi hermano en medicina, él me estaba hablando una vez que algo de Sí, conductancia y lo usan en esa unidad. sí, sí, termina siendo lo mismo, la verdad. Es lo mismo, nada más que creo que transconductancia le llamamos cuando estamos hablando de un transistor, porque realmente no hay, digamos, la conductancia es una medida de cambio. Entonces, también se usa en máquinas 1, de hecho, ahora que recuerdo. Yo creo Ok, que sí podemos decir que es lo mismo. Vamos a pensar que es lo mismo y que transconductancia es cuando hablamos de en electrónica, como una transformación. Dejémoslo así. Entonces, vamos a hacer un receso, unos 10 minutos para descansar, tomar agua, servirnos café. Yo no me he servido café. Y volvemos a las 9:15 a hacer otro ejercicio y con eso terminamos el día de hoy. Con otro ejercicio que les tengo aquí, otra configuración interesante. Listo. 10 minutos, 9:15. Listo. Entonces, en este ejemplo, vamos a trabajar con un MOSFET. Entonces, ok, ahora sí voy a dibujar el circuito. Voy a intentar hacerlo bonito, vamos a ver. Ya perdí ya perdí el impulso. 22 volts. Ya me quedo feo. Ok. Y ese es el circuito. Ok, tenemos una batería o una fuente de 22 volts, más o menos. Tenemos una resistencia de 1.2K, tenemos una resistencia de 3 megas, tenemos una de 2 megas, tenemos esta de 310 ohms, tenemos este capacitor de 3,33 nanofaradios y tenemos este otro resistor con una resistencia de 200 ohms. Y aquí tenemos el VC capacitor que nos están pidiendo. ¿Qué les parece este circuito? Se ve bonito. Está bonito, está feo.
Sí, sí, está bonito, está interesante. Sí, y siento que es como parecido a lo que ya habíamos trabajado antes, nada más que ahora incluyendo el transistor. Exacto, se parece mucho a lo que ya ustedes han trabajado. De hecho, esa es la idea, ¿verdad? Irlos llevando poco a poco hacia lo que sigue. Entonces vean que tenemos capacitores atravesados, tenemos fuentes DC y tenemos esos resistores. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Encontrar el punto Q. Para encontrar el punto Q necesitamos las dos ecuaciones. ¿Cuáles eran esas dos ecuaciones? Bueno, en el caso del MOSFET, la primera ecuación correspondería a la que hemos llamado ecuación de choque, o en la literatura también le llaman ecuación característica, pero no me gusta llamarle así porque en realidad esa ecuación corresponde a la curva de transferencia, no a la curva característica. Entonces, por eso no me gusta llamarlo así, pero en la literatura también le llaman ecuación característica a la ecuación de choque. Entonces, vamos a escribirla aquí. Y pongámoslo así, característica. Entonces, si la recordamos, esa ecuación para un MOSFET sería ID es igual a K por VS menos VT al cuadrado. Que esa es la ecuación, entonces ya tenemos la primera ecuación, pero nos damos cuenta que realmente no la tenemos, porque ID es lo que tiene que haber, VGS es lo que tiene que haber, VT lo conozco, pero ¿cuánto vale K? Que era el parámetro de conducción. Entonces vean que no nos dieron K en el enunciado, pero yo les contaba cuando vimos los MOSFET que si el fabricante no nos da el K propiamente, que tenía unidades de miliamperes entre volt al cuadrado, si él no nos da ese valor de K, ese parámetro de conducción, al menos nos entrega unos puntos de encendido. Unos puntos que no va a ser no va a ser mi punto de operación, ¿verdad? Sino van a ser unos puntos de encendido de la curva de transferencia. Es decir, él me está dando de esta curva. Vamos a dibujarla. Él me está dando de esta curva, que es la curva característica de un MOSFET. De aquí tenemos VS, aquí tenemos ID, y esta curva era así, no pasaba nada hasta VT, y en VT se disparaba. Entonces, el fabricante con este VGS on e IDS on, lo que nos está diciendo es, le voy a regalar un puntillo ahí random de todos los que pueden haber en esa curva, para que usted así obtenga cuál es el parámetro K. ¿Y por qué el fabricante hace eso? Ya vimos, bueno, ya les conté ayer la anécdota del horno, ¿verdad? De que el fabricante simplemente hace lo que le da la gana y de uno como diseñador solo le queda escarbar entre la información del fabricante, que al final es el único que va a tener las respuestas a nuestras preguntas. Entonces, si volvemos a la ecuación que yo les había mostrado, que sería prácticamente nada más poner este IDS aquí y poner este VGS on aquí y despejar el K, esa ecuación K vendría a ser ID on entre VGS on menos VT al cuadrado. Ahora sí, como esto lo conozco, ya puedo conocer el parámetro K, que vale 0,55 miliamperes entre volt cuadrado. Vean que como la unidad se da en miliamperes, yo puedo utilizar este I de on en miliamperes, ¿verdad? No tendría que pasarlo a amperes, porque si lo paso a amperes, pues la unidad que voy a obtener son 0,55 amperes entre volt al cuadrado, que sigue siendo un parámetro de conducción, cierto, sigue siendo, y está en el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Lo cual sería aún más correcto utilizar. Pero como casi siempre las corrientes van a andar por el rango de los miliamperes, porque estamos hablando en electrónica, entonces trabajamos corrientes un poco pequeñas, es normal darlo de esa manera. Entonces, ya saben, si aquí utilizan miliamperes, aquí salieron miliamperes, si aquí utilizan amperes, aquí salieron amperes. Entonces, ahora sí, ya yo tengo K y VT, y ahora sí, ya tengo la primera ecuación.
check. Ok, ya tengo la primera ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Bueno, la ecuación de carga. Esa es la segunda que nos falta. Entonces, que se obtiene directamente aquí el circuito. Entonces, vean los cambios que voy a hacer en el circuito. Y vean el detalle importante a esto. Esto que nos dicen aquí es súper importante para poder resolver el ejercicio. La fuente de C lleva conectada mucho tiempo. ¿Alguien me quiere decir qué significa eso en términos de circuitos? Podría ser que los capacitores están cargados. Exacto. Eso significa que como la fuente lleva tanto tiempo conectada, nosotros tenemos que suponer que ya no estamos en régimen transitorio. ¿Se acuerdan? Que es el periodo en el cual el capacitor o el inductor se cargan, sino que estamos en régimen permanente. Es decir, cuando el capacitor ya está totalmente cargado y el inductor está totalmente cargado, en caso de que tuviéramos un inductor en nuestro circuito. Que igual en electrónica es poco común, pero sí se usa como para aplicaciones de radio y así. O para fuentes conmutadas también se utilizan inductores, pero ese es un tema de electrónica 3 que ustedes ahorita no, pues no van a digerir. Entonces, como ya el compañero lo dijo, los capacitores los suponemos totalmente cargados, es decir, ya están en régimen permanente, y un capacitor en régimen permanente se comporta como un abierto, y un inductor en régimen permanente se comporta como un corto. Entonces vamos a escribir eso para que les quede grabado en el ejercicio. Entonces esto ya quedó, yo creo que ya lo guardé, voy a guardarlo otra vez por aquello. Y voy a borrar el enunciado para no borrar el circuito, que me costó mucho dibujarlo, y después volver a dibujarlo va a ser difícil. Entonces ya teníamos la ecuación 1, entonces la voy a borrar. Ya la tenemos. Okay. Entonces, régimen permanente sería la forma correcta de decirlo, régimen permanente. Un capacitor se convierte en un abierto con VC igual, y un inductor con una corriente IL máximo, y aquí sería un VC máximo también, se comporta como un corto, donde fluye un IL máximo. Entonces eso es lo que nos quieren decir cuando nos dicen que la fuente de C lleva mucho tiempo conectada. Estamos en régimen permanente. Entonces hacemos uso de estos, digamos, intercambios. Entonces si hacemos eso, sería lo mismo decir, ok, aquí hay un abierto. Hay un abierto. Aquí hay otro abierto. Y si ya tenemos esos dos abiertos, ya el circuito no asusta tanto, porque ya no se ve tan terrible. Es que los capacitores lo hacen ver feo, lo hacen ver peligroso. En cambio, ahorita se ve súper amigable. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo ya podría decir, ok, esta resistencia, como aquí hay un abierto, esta resistencia está en serie con esta resistencia. ¿Lo ven? Y además puedo decir que esta resistencia está en serie con esta resistencia. Si hago eso, voy a ponerlo así, serie. Le pego aquí screenshot, linda. Ahora sí, redibujo el circuito. Si redibujo este circuito, sería lo mismo que poner una resistencia aquí, tierra, que tiene un valor de 310 más 200, sería 510 ohms. Y esto de aquí también lo podría cambiar por una única resistencia que entra aquí la base de 5 megas. Ven, ahora asusta menos ese circuito. Entonces, ahora que tenemos ese circuito lo más simplificado posible,
se nos va a hacer mucho más sencillo encontrar el punto de operación, que recuerden es lo que andamos buscando. ¿Y cómo vamos a encontrar ese punto de operación? Encontrando una ecuación ID que dependa de VGS. Esa es la forma, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Y ya puedo borrar esto de régimen permanente. Entonces, ahora que tenemos ese circuito un poquito diferente, vamos a hacer unas mallas. Y vean la malla que vamos a hacer. Vean, este es un elemento activo, entonces la corriente va para allá, significa que la corriente va para allá, esto es más o menos. Luego aquí viene, parte de la corriente se va por aquí, parte de la corriente se va por allá. Esta corriente que lo atraviesa, la famosa corriente ID que andamos buscando, y que a la vez es la misma corriente que atraviesa por aquí, ID. Entonces esto es más o menos. Y esto lo podemos suponer más o menos. Ok, ¿qué otra cosa podemos determinar? Bueno, también sabemos que vea que la corriente que entra aquí es la corriente de compuerta que vale 0. Por lo tanto, la corriente que va por aquí es la misma corriente que también vale 0. Y ahora que ya hice uso de lo que me enseñó el profe acerca de transistores, que esa corriente vale 0 y que la corriente de S es la misma que la ID, ahora solo me falta hacer mallas. Entonces aquí es donde otra vez el ingeniero en electrónica tiene la malicia suficiente para saber cuál malla hacer, o podría, pues si está aprendiendo y practicando, pues tirar mallas a lo loco. Pero bueno, ¿por qué UGS, VGS ahí? Porque esa es la pista, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Si yo hiciera una malla por aquí, digamos 22 volts más 22 volts menos esta tensión de aquí, menos la tensión de S, menos esta, pues tendría una ecuación que depende de S, de I y de las ID. Y eso no es lo que ando buscando, ¿verdad? Siempre ando buscando una ecuación que tenga que ser QVGS. Entonces, ojo la malla que voy a hacer. Esto es lo chido de la electrónica, que permite hacer este tipo de cosas. Vengo por aquí, la malla, paso por esta resistencia, y en vez de irme por aquí hacia la Tierra, voy a venirme por aquí, por este VGS, y luego hacia la Tierra. Si hago esa malla sería 22 volts es igual a 1,2K por la corriente que le voy a llamar I1 primero. Sería I1. Luego, más 5 megas por IG, más VGS, más ID por 510. Ahí está mi malla. Todo el mundo la vio. Todo el mundo pudo definirla. Sí, Sí, profe. profe. Qué buenísimo. Es importante, ¿verdad? Porque vean que estamos cambiando la forma de ver los circuitos. Entonces es importante que puedan seguirme las mallas. Ahora, vean lo que vamos a hacer aquí. IG vale 0. Entonces, si esto vale 0, todo este término vale 0. Luego, si esta corriente I1 viene por aquí, y por aquí se va ID, y por aquí se va IG, pero IG vale 0, quiere decir que I1 es exactamente igual a ID. Entonces ya puedo reescribir mi ecuación como 1,2K por ID más VGS más ID por 510. Y ya aquí tengo todo lo que necesito. Entonces solo me falta despejar ID. Entonces ID va a ser igual a 22 menos VGS sobre 1710 ohms, que sería 1,2K más 510, ¿verdad? Sacar aquí factor común, enviarlo el VGS al otro lado, restar y luego mandar ese 1710 a dividir. Entonces así obtengo esa ecuación. Listo, ¿lo ven? Una ecuación lineal, una vez más. X, Y, pendiente es menos 1 sobre 1710 y la intersección con el eje Y sería 22 entre 1710. Entonces, teniendo esta ecuación y teniendo la otra ecuación, yo ya puedo resolver mi sistema de ecuaciones, el cual sistema de ecuaciones sería
ID es igual a 0,55 por VGS menos 4 volts. Y aquí sería ID es igual a menos VGS sobre 1710 más 22 sobre 1710. Y ahí estaría mi ecuación. Listo. Entonces, vean que como este K, yo lo estoy poniendo en un parámetro de miliamperes. Entonces, en medida, pues si soluciono esto, me debería dar en miliamperes, ¿verdad? Porque pues al final si soluciono las ecuaciones, estoy haciendo un juego de unidades, ¿verdad? Entonces, solucionando estas dos ecuaciones, debería llegar a que mi punto Q, ya saben, lo podemos resolver por una matriz, por un despeje, directamente en la calculadora. Vamos a llegar a que el punto Q son 8 volts y 8.2 miliamperes. Ese sería mi punto Q. Si se dan cuenta, vamos a verificar si ese punto Q es válido. 8 volts es mayor que VT, es decir, estamos en zona de saturación, porque VT era 4 volts. Entonces vean que estamos dentro de la zona de saturación. Si hiciera la gráfica de intersección, de fijo esto se vería como así. Está bien aquí. Aquí estaría VT. Esto sería VGS. Sería ID. Y la otra recta sería como algo así. Así. Donde, si se dan cuenta, el valor que interseca el eje Y sería este valor de aquí, que son 22 entre 1710. Eso equivale a aproximadamente 12,9 miliamperes. Y este punto de intersección sería cuando esto vale 0, que eso serían 22. Entonces, si de casualidad lo hiciéramos a escala, recuerden que el método gráfico es solo si todo está a escala. Este debería ser mi VGSQ y este debería ser mi IDQ, que ya sé cuánto valen esto. Entonces, listo, así lo tendríamos gráficamente y aquí por ecuaciones. ¿Todo claro aquí? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, ahora ya obtuvimos el punto Q, que era lo primero que nos pedían. Lo segundo que nos pedían era GM y lo último la tensión del capacitor. Entonces, GM es sencillo porque GM es solo un formulazo. GM para un MOSFET es igual a 2K por VGSQ menos VT. SGM va a valer 4,4 milisiemens. Vean que SGM es positivo porque era un MOSFET de canal N, ¿verdad? Entonces, como era un MOSFET de canal N, yo sé que SGM me debería dar positivo. Listo. Ya tenemos, esta sería la pregunta B. Y finalmente la pregunta C es, ¿cuál era la tensión del capacitor? Entonces, ahora que ya tenemos el punto Q, ya podemos devolvernos a hacer nuestro circuito tal y como estaba cuando nos lo dieron en el enunciado. Este sería 1,2K. Sería 3 megas. Esto sería aquí. Aquí vendría otra resistencia de 2 megas. Aquí vendría el capacitor. VC. Aquí
Aquí vendría el otro capacitor que solo estaba haciendo el papel y no hizo nada. Este era de 3,33. 3,33. Y aquí es de 200. Y me faltó un resistor aquí de 310. Ahí está, ya volví a hacer mi circuito. Entonces, pero la diferencia es que ahora ya conozco la corriente IDE y conozco el VGS también. Y la corriente que ya sabíamos que por aquí iba ID. Entonces, como ya conozco esa corriente, ya es facilísimo, porque ya lo único que tengo que hacer es devolverme a mi circuito inicial y hacer esta malla. Aquí son 22 volts. Hago esta malla, esta fuente, ¿verdad? Este resistor, esta otra resistencia y el capacitor. Es decir, mi malla va a ser esta aquí. Lo ven de tierra a tierra. Entonces se cumple la malla. Esto es lo chiva de esta nueva forma de ver los circuitos, que ya es mucho. Llega un punto en que las mallas se hacen mucho más fáciles de ver. Por eso es que cambiamos de verlos todos así como cuadritos, ¿verdad? Como en circuitos 1, que todos los circuitos son como cuadritos, como unos encerrando ahí los circuitos, allá verlos de esta manera, que es mucho más eficiente. Y esto sería 22 menos 1,2K por ID, que ya lo conozco, IDQ, menos 3 megas por IG, menos V el capacitor, igual a 0. Y de ahí, pues aquí, lo único que queda es despejar el V del capacitor, porque ya tenemos todo, ¿verdad? IG vale 0, entonces todo este término vale 0, y de Q ya lo conozco, vale 8,2 miliamperes, 1,2K lo conozco, 22 volts lo conozco, solo me queda despejar VC. VC va a ser igual a 8,2 miliamperes por 1,2K. Esto es negativo, más 22. Es decir, V del capacitor va a ser 12,8 volts. Y listo. Solucionado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó ese ejercicio? La verdad sí, profe, está bastante bonito. Esa es la línea de estos ejercicios, ¿verdad? La única diferencia van a ser las redes de polarización que pongamos alrededor. Es la única diferencia, pero vean que los trucos son los mismos que aprendimos cuando estuvimos viendo teoría, que la corriente ID es la misma que la corriente S, que la corriente IG vale 0, el tema de si tenemos que estar en régimen permanente para eliminar los capacitores o los inductores y pues resolver simples mallas. Entonces la dificultad en este momento está en poder ver esas mallas, que por eso les he estado preguntando tanto. Si las ven, pues me interesa que los 18 que tengo pasen sabiendo hacer mallas, lo que yo quiero. Entonces por eso pregunto tanto. Y luego de eso nada más es pues, encontrar dos ecuaciones, el método es siempre el mismo, encontrar dos ecuaciones, dos incógnitas y solucionar. Con esto terminamos por hoy. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Profe, en ese caso no se mencionó, pero el MOSFET sería un incremental de canal N, ¿verdad? Sí, usted tiene que darse cuenta por el símbolo, cualquier cosa también. Ok. Ajá. Y porque el VT es positivo. Por Ok. aquello también. Recuerde que la ecuación de los MOSFET decrementales es diferente, ¿verdad? Por aquello. Los MOSFET decrementales tienen una ecuación que es muy parecida a los JFET, digamos. De hecho, es la misma, pero entonces eso también es importante. Como nos dieron VT, ya tenemos que entender que son MOSFET decremental. Y el símbolo también nos ayuda. Listo. Un MOSFET incremental, perdón. No sé por qué dije decremental. Incrementar. Y listo. Creo que con eso terminamos por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana para continuar. Mañana hacemos otro ejercicio para calentar al inicio y luego ya nos vamos metiendo a análisis en AC para terminar la materia de este segundo examen, que
Solo nos falta ver corriente alterna. Muchas gracias. Pero una pregunta sobre lo de la visita al laboratorio. Para entrar a esos laboratorios sí hay que llevar algún tipo de ropa específica o llevar algo con... Ok, sí, eso es importante. Aún falta tiempo para la visita, pero mencionémoslo de una vez. Lo más importante, ¿verdad? Es las medidas sanitarias, ¿verdad? Si cada uno tiene su alcohol en gel, mejor. Si todos con mascarilla, ojalá preferiblemente KN95. Y una restricción de lo del laboratorio, específicamente porque así son los laboratorios de fotónica, uno siempre tiene que llevar ropa oscura, ropa negra, o lo más oscura posible. ¿Por qué? Porque como uno está haciendo mediciones de luz, si por alguna razón entra un rayo de luz y se refleja en la camisa blanca, y eso va a afectar las mediciones. Entonces, si nosotros andamos ropa oscura, si nos pega un rayo de luz a nosotros, la camisa va a absorber y no la va a reflejar hacia nuestro medidor y no nos va a cambiar el experimento. Entonces, eso es importante siempre, ropa oscura. Todo de negro, exacto. Si llegamos, si de verdad todos logramos llegar de negro, el profe Luis Diego Marín se va a poner muy feliz. Y el profe Luis Diego, si se encamota, se encamota. Entonces, sí, y jeans preferiblemente, ropa cómoda, ¿verdad? Para poder estar de pie ahí, tomar notas, tomar fotos. Pero digamos, el jeans puede ser de mezclilla. Si yo no tuviera jeans negro. Está bien, ya le dije, no es que no va a entrar si no tiene ropa negra, sino que lo preferible y la buena práctica es que si usted va a entrar a un laboratorio de fotónica o de medición de luz, usted vaya con la ropa más oscura posible. Entonces sí, un jeans está bien, mientras lleve camisa negra o camisa azul oscura o por ahí, todo bien. Más que todo lo que afecta es pues la camisa, ¿verdad? Porque las mesas ópticas están, que es donde uno hace los experimentos de óptica, están al nivel del ombligo para arriba, ¿verdad? Entonces la mayoría de las reflexiones podrían venir desde la camisa. Eso sería. Gracias, profe. Con gusto. Listo, nos vemos. Estamos en contacto. Hoy les mando al grupo ahora de nuevo el Google Form para ya confirmar la visita el viernes 18. Quiénes van a ir y quiénes no. Muchas gracias.